adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Hola, soy Leti Machado y te doy la bienvenida a tu programa, Rompiendo Barreras. Agradecemos el espacio de Radio y Televisión Querétaro y a Club de Leones Internacional por permitirnos este espacio, brindárnoslo. Y ya que estaremos invitando a profesionales de diferentes áreas, psicólogos, médicos, abogados, para que nos compartan de su conocimiento y podamos adquirir herramientas y romper con estas barreras que luego impiden nuestro crecimiento personal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, Alberto Díaz. Alberto, bienvenido. Hola, Leti. Les voy a contar un poquito. Alberto tiene una larga trayectoria, es psicólogo, especialista en trastornos de conducta, guía espiritual, autor y escritor con más de 25 años de experiencia en aplicación de métodos psicoterapéuticos y transpersonales. Su sentido de vida es sanar y ayudar, acompañar a cada persona con la que tenga contacto a encontrar armonía y sentido de vida. Bienvenido, Alberto. Hoy nos vas a hablar de un tema que es súper demandado en la clínica. Te agradecemos que nos des la oportunidad de escucharte. Muchas gracias a ti, Leti, y al espacio, gracias. Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema, tu hijo adolescente te olvidó. Eso pareciera que no, bueno, además de ser psicólogos, tenemos hijos adolescentes en casa. Claro. Y pareciera que a veces, bueno, nos dicen los pacientes, ¿no? Me lo cambiaron. Llegó a los 15 años, entró en la adolescencia y me lo cambiaron. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sentimos los padres que nos cambiaron de hijas, de hijos? Sí, pareciera que es así, ¿verdad? ¿no? Y visto desde la experiencia de ser padres, pues dices, sí es así, ¿no? Ajá. Sin embargo, exacto. Lo que está sucediendo es algo que nos sucede a nosotros mismos, pero pues a la distancia del tiempo, la falta de conciencia o el olvido, lo que tú quieras, deja de ser algo que tenemos consciente. Este nombre que tiene este tema se ha convertido casi en un producto en lo que hago. ¿Por qué? Porque todo surgió de ponerle este nombre a raíz de la interpretar los sentimientos que muchas, principalmente madres, tienen. Es verdad. Ajá. ¿Sí? O sea, sí. no quiere decir que esto solamente esté dirigido a las madres o a los padres, ¿no? Ajá. Está dirigido a quien ha consultado, ha buscado respuestas, que generalmente son más las mamás. Y entonces, pues le pusimos el título, ¿Tu hijo adolescente te olvidó? ¿No? Porque en realidad es como pregunta. ¿Tu hijo adolescente te olvidó? De ahí se hace un reel, y el reel habla, porque los reels son un reto, y en un minuto hablamos de toda la situación. Y bueno, Leti, fue como decimos en México, exitazo. Un guamazo. Un guamazo, que es como un exitazo, ¿no? Sí, que es como un exitazo, que en redes sociales, en Instagram, llegó a más del 1 millón de vistas. ¡Órale! Sí, órale, como dicen en México, órale. Como decimos aquí, dices, órale. Y sí, entonces fue un hitazo. ¿Y qué está sucediendo? Como bien lo dijiste, yo digo que la adolescencia es como un balde de agua fría para los papás. Así es. Quienes tienen hijos o han tenido la oportunidad de tener hijos adolescentes entran a la parte más álgida de la crianza y realmente es un parteaguas en esto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en un muchachito, en una niña, que lo tomabas de la mano y lo subías al carro o lo subías al transporte y le decías, siéntate aquí, ¿no? Tú estás acostumbrada, o estamos como padres acostumbrados a tener un manejo específico en nuestras metodologías y cómo hacer o cómo lograr poner esos límites. Pero nos olvidamos que dentro del individuo está sucediendo una transformación psicológica, emocional, biológica, hormonal,
Es una explosión, explosión, explosión todo el tiempo. Exacto. Entonces, primero viene el desarrollo psicológico. El hijo primero cree que su mamá y él son uno mismo. Hay una simbiosis, dicen los especialistas. Y después, el niño se empieza a dar cuenta que su mamá no le pertenece, que él no es parte de su mamá, y entonces empieza un proceso que se llama proceso de individuación. La mamá se vuelca en la crianza, todo su mundo gira alrededor de su bebé, y de repente el hijo lo que quiere hacer es separarse. Y cuando viene el proceso de separación y de individuación, es cuando el hijo se da cuenta, el individuo se da cuenta, que además de que no pertenece y no le pertenece a nadie, él es o ella es alguien que está totalmente separado del mundo. Y que lo que existe deja de existir y que él o ella van a dejar de existir en un momento, y ahí entramos en la primera crisis de identidad. Esa crisis de identidad se llama soy consciente de que puedo morir y desaparecer, y ahí entran los procesos iniciales en donde conocemos los aspectos de angustia y de ansiedad. Ahí es cuando empezamos a conectar esas ciertas cosas. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los conflictos de los adolescentes, ¿no? Porque también es parte, ¿no?, de la creación de su identidad, el separarse un poquito de los padres, ¿no? Y principalmente de quién se separa más. O sea, en una crianza tradicional latinoamericana, mexicana en este caso, que es donde nos podemos meter, esa forma en la que se relacionan un padre con un hijo, sobre todo la madre, es demasiado agresiva cuando la mamá en cuestión se da cuenta que su hijo lo que quiere hacer es independizarte. O sea, tú dejas de tener a tu bebé, luego dejas de tener a tu niño, y muchas veces los padres no queremos aceptar que son individuos con pensamientos y una serie de cosas que entran en conflictos muy, muy importantes. O sea, si entramos en la parte, vamos a dividirlo, empecemos en la parte biológica. Empieza a cambiar el cuerpo. Totalmente. Empieza muchísimo. a haber impulsos sexuales. Totalmente. Deseos. Claro. Y entonces viene un rompimiento. ¿Por qué? Pues porque esas cosas no te las voy a estar platicando, ni te las voy a estar diciendo. Por supuesto. No. En un ambiente como el que nos está tocando vivir de tanta apertura, entre los 11, 12 años a los 16 será la definición de la orientación sexual. Si hay tendencias homosexuales, en la parte cultural es un choque muy fuerte que estamos sumando al proceso de individuación de los padres. Exacto. Luego me doy cuenta de algo, Leti. Me doy cuenta que tú me has dicho no mientas, no sea así, sea asado. Y entonces tú formas una idea de cómo debe ser el mundo de acuerdo a lo que has introyectado en la personalidad de tus padres, que ya la Claro, tienes sí, adentro. Y en la crianza, ¿no? Sí, los valores y todo, Y creencias y todo eso, sí. Y entonces tu papá te dijo que no debes de mentir, que eres un mentiroso y que eso está mal y que no lo vas a tolerar y no sé qué, y dentro de 2 semanas resulta que tu mamá cacha a tu papá, o al revés, en una situación de infidelidad. El hijo entra en un franco conflicto porque entonces los valores que han sido introyectados y que yo conozco de toda la vida, ahora resulta que no son ciertas, y todas las figuras de autoridad que conozco mienten. Porque entonces vi al director de la escuela en el supermercado y vi que se estaba robando algo en el pasillo de los celulares. O no sé, ¿no? Esas cosas. Claro. Hay una situación de tanto conflicto entre la formación de mis creencias y de mis valores con lo que en realidad... ¿Por qué? Pues porque entonces me doy cuenta que todo el mundo miente. Porque vivimos en un mundo, no quiero sonar dramático, pero vivimos en un mundo de mentiras, ¿no? De mucha incongruencia, es verdad. Entonces sí. eso le toca al adolescente vivirlo, y cuando lo está viviendo, entra en situaciones de rebeldía, porque aparte le tenemos que sumar que las preferencias en la situación de la sexualidad, los cambios hormonales, el cambio físico como tal, la necesidad de independencia, aparte de saberme relacionar con mis pares, de ser popular, de ir académicamente bien, de decidir además en esa etapa qué voy a estudiar, que creo que es otra cosa también que les afecta mucho, ¿no? Tener que decidir qué estudiar a los 17 años se me hace tremendo, pero bueno. Esa es la forma. Y entonces... a veces no entendemos, fíjate, y te voy a confesar algo, y a ustedes amigos se los voy a platicar.
Antes me buscaban y me decían, oye, ¿puedes atender a mi hijo adolescente? Y yo pues medio a regañadientes decía, pues bueno, ¿no? Porque el deporte nacional del adolescente es el enojo. Claro, la rebeldía. Claro, hay una frustración tan grande porque yo no tengo los recursos, ni la economía, ni me puedo ir de esta casa, ni puedo hacer muchas cosas. Entonces hay mucha frustración. Y quien es coercitivo en eso, quien lo niega, quien me lo quita, pues son los padres. Por eso hay tanto enojo, ¿no? Claro. Y ellos empiezan a probar mieles en otros lados y de repente ven que en casa del vecino o del amiguito pues no es así, los tratan mejor y yo quisiera unos padres como esos. Claro. ¿No? Porque pues cuando vas pues todo es muy lindo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya me enfrentaba al adolescente, yo me le quedaba viendo y yo lo quería patear, ¿no? Y entonces me di cuenta que no. Y hoy la verdad es que ha sido un privilegio poder atender a adolescentes porque no hay un enganche en ese sentido y hay una comprensión porque un adolescente está terriblemente abandonado y solo, porque hay una incomprensión muy grande. Si a veces los mismos especialistas, cuando lo estamos intentando, no logramos comprenderlo, y nosotros tenemos esa formación. Ajá, exacto. Y el mismo adolescente no se siente comprendido y acogido y etcétera, pues la verdad está en una franca situación de soledad. Entonces, esa soledad, confusión, incongruencia que ve en el mundo, deseo de separación, definición de la sexualidad y todo lo que le está pasando, pues es una completa revolución que no entendemos. Y cuando logramos esa comprensión, hacemos y son maravillosos para tratarlos. A mí ahora me encanta cuando me dicen y me gusta mucho tratarlos y la verdad es que pues ya no es tanto mi conflicto por esta comprensión que he logrado con ellos. Y estoy convencido de una cosa, Leti, que es una falta muchas veces de conocimiento y de educación la que tenemos los padres y que no nos ponemos a hacer este tipo de comprensiones. Totalmente. ¿No? Es importantísimo los talleres con padres de adolescentes porque creo que es esencial que los padres conozcan de qué se trata todos estos cambios que estás platicando, ¿no? Que hagan conciencia que hay cambios físicos drásticos, psíquicos, la sexualidad, en lo social, ¿no? Entonces, el hacer más consciente a los padres ayuda en su trato, ¿no? Claro. Es difícil, por supuesto, pero ya conociendo, ¿no? Cuando hay padres que vienen y te dicen, por ejemplo, ellos tienen otra temporalidad, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Cuando tienen un examen, estudian a la mera hora, 2 minutos antes. Pero eso sí, si tienen que comprarse el vestido para el 15 años que tienen dentro de 3 meses, ya, lo quieren ya, porque tienen el sub, ¿no? Entonces, en la medida que tú les explicas que ellos ven la vida de otra manera, afortunadamente, creo que son más empáticos con ellos. Pero sí es difícil, ¿no? Ya lo creo. Pero el trabajo clínico con ellos es fascinante. Sí, es fascinante. Muy, son un enigma y es también descifrar nuestros propios enigmas como personas. Y lo que tiene que ver con los padres, porque este es un trabajo muy dual, ¿no? O sea, es un trabajo en donde no solamente trabajamos con el adolescente, sino también trabajamos con la pareja, con los padres. Y empiezas a ver las situaciones de incongruencia. Entonces, tenemos que rescatar, reeducar, redireccionar para que entonces la relación con los adolescentes florezca. Y eso, Leti, nos llevó primero a un curso de adolescentes que toca todo esto que acabo de puntualizar, que lo pueden encontrar en mis redes sociales. Súper importante. No es asincrónico, o sea, ya está grabado, pero lo pueden tomar las personas cuando lo quieran. Está dentro de mi Instagram, ahí lo van a poder encontrar. Y una guía. Ay, está genial. Una guía padrísima. La guía ha sido algo fabuloso, Leti, porque fíjate muy bien. Y aquí esto es algo que ya en otras ocasiones que me han hecho el favor de entrevistar, porque para mí es un estandarte. Cuando las personas preguntan, ¿qué debo de hacer para poder restablecer la relación con mis hijos? La respuesta se va a oír así medio extraña, no extraña, más bien muy romántica y muy fuera de contexto, pero es el amor. La mayoría de los padres crían a través del miedo, con amenazas,
de manera coercitiva. Eso no soluciona una relación con un adolescente que está enojado, que todo lo que ya dijimos, en todo lo que le está pasando, ¿no? Eso no lo va a solucionar. Si yo lo hago a través de la tristeza y el chantaje, no, tú eras muy lindo, y es que tú ya se te olvidó, eras un niño hermosísimo, una niña que no... ¿Dónde ya te no cambiaron? Está ahí. Sí, aquí ¿qué te hicieron? ¿No? Entonces, pues es el resultado de su biología, de su cultura, de todo. Entonces tampoco funciona desde ahí y tampoco y menos va a funcionar desde el miedo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una crianza desde lo que somos, que tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ser desde la alegría y tiene que ser desde el amor. Pero no confundamos, o sea, no es apapáchalo, déjalo que haga lo que quiera, llévale el desayuno, no, eso no es amor. No, o sea, no. Una cuestión de amor quiere decir una cuestión de límites. Cuando yo le entrego la responsabilidad de su vida a mi hijo y en donde genero acciones pertinentes para que él se independice de mí, estoy generando acciones de amor. Eso es amor. O sea, cuando lo dejo que se caiga, cuando lo dejo que le cueste trabajo, cuando lo obligo a que se valga por sí mismo, a que en vez de irme a quejar de que no es posible que le esté comprando un armazón de lentes de 4,500 pesos de manera mensual, pues entonces yo hago que él entienda el valor del dinero a través de que a él le cueste una parte de esto. Claro. Esos son actos de amor. ¿Cómo voy a hacer que mi hijo trabaje? Pues es que si no, ¿cómo va a entender el valor del dinero? Exacto. O sea, estos son actos de amor. Y entonces, de alguna manera, la guía, en este caso, y primero, el curso te ayuda a la comprensión de cómo se está desarrollando la parte psíquica, cómo se está desarrollando la parte temperamental. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, una de las cosas que es importante comprender para poderlo esquematizar y visualizarlo de alguna manera es comprender que la adolescencia tiene 3 etapas. Inicia, es el desarrollo, ¿no? Así lo define la Organización Mundial de la Salud como el crecimiento y el desarrollo que va de los 10 a los casi 20 años. O sea, ahí te vas a aventar un buen rato de problemas. Bueno, y tú dices hasta los 20, déjame decirte, nomás como paréntesis, yo que trabajé en Uruguay con jóvenes en un hospital, me llegaban de 23, 24, 25 y yo, pues adolescentes, ¿no? Yo soy psicóloga y bueno, depende de cada país, pero en Uruguay, por ejemplo, se considera hasta los 25 que es adolescente. Pero sí, la Organización Mundial de la Salud creo que sí es hasta los 21 años, 20 años. O sea, imagínate. Sí, o sea, de todas maneras es mucho, ¿no? Es muchísimo. Muchísimo. Y entonces empieza a los 10 y hay algunos precoces que empiezan a los 8, ¿no? Y otros que tienen 40, ¿no? O sea... Sí. Eso te iba a decir. Pero un poco esquematizarlo te da ciertos parámetros, porque aquí en donde se está basando esta división es en el desarrollo neurológico y emocional. Entonces, el desarrollo neurológico en esos cambios empieza a los 10 años. Y esa es la adolescencia temprana. Y ahí la forma, la administración y el manejo tiene que ser de una manera. Más o menos entre los 13 y 14 años a los 17 años es la intermedia. Y esa es la más dura y conflictiva. Sí, sin duda. Esa es la más dura, porque... La secundaria, ¿no? En la etapa de secundaria y prepa. Y prepa. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, así el pico está más o menos el tercero de secundaria. Exacto. Y seguramente te ha de pasar que los que más llegan están en esa situación de conflicto en esa etapa. Exacto. Situaciones de drogas. Consumo de sustancias, situaciones de homosexualidad que pues la verdad es que eso no es ningún problema. Lo hacemos un problema, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque le es amenazante al padre, sobre todo a los papás con los varones. Yo me he encontrado que la aceptación regular es mucho mayor en las mamás, ¿no? Sí. El conflicto de la mamá es la separación y el que el hijo ya no la busque y ya no la vea como apoyo y que no dependa de ella, porque pues yo he sido mamá 10 años o 15 años o 20 años y ahora qué voy a hacer si ya me quitaste la chamba. Ese es otro problema, ¿no? Si además la mamá no tiene vida propia, esa conflictiva se duplica, digamos, ¿no? Se agudiza, ¿no? Porque, claro, fui mamá 15 años y ahora mi hijo ya viene solo, ya no me necesita, ¿no? Se agrava más aún.
Y en un momento que tú y yo platicamos, en varias de estas pláticas que hemos llegado a tener, hablábamos de esta parte de la autoestima, en donde la autoestima, si no está bien instalada en la persona, pues la mamá se asume en un rol de madre que cuando se lo quitas, pues genera un tremendo vacío. Claro. El conflicto no es el desarrollo del hijo y lo que haga, porque él está en su chamba de crecimiento. Sí. El problema es el vacío que deja en las relaciones de cómo yo estoy acostumbrada y a lo que le he dado mi sentido de vida. Exacto. Si unos padres le dan el sentido de vida a ser padres y de repente ya no hay un hijo a quien criar, porque el hijo ya se hizo independiente, porque ya tiene novia, porque... Va, viene, se mueve en camión, en coche, como sea. Ya no te necesita, ya. ¿no? Y entonces, en el alto porcentaje, tú le preguntas, y seguramente también te ha pasado, le preguntas a la mamá, bueno, ¿tú quieres un hijo dependiente o independiente? Y entonces la respuesta es, no, pues yo quiero un hijo totalmente independiente. Ah, siempre las pues respuestas. entonces ya suéltalo, porque lo que está haciendo es independizarse de quién crees, de ti. Claro. ¿No? Que esa es la razón natural para que entonces hagamos hijos que se salgan del nido, que se salgan de las condiciones en donde no se hacen ni hombres ni mujeres. ¿Por qué? Pues porque siguen siendo eternamente hijos. Así es. Ay, Alberto, vas a tener que venir otro día, ¿eh? Okay. Pero a ver, para ir cerrando, Bien. ¿qué les dirías al público que nos está escuchando, a estos padres que están en este proceso de acompañar hijos adolescentes? ¿Qué les dirías? Claro. Primero, queridos amigos, de verdad, quienes hemos sido privilegiados con este contrato de almas entre nosotros como padres y con nuestros hijos, es comprender que no va a ser un camino fácil, que va a ser un camino en donde va a haber situaciones que nos van a poner a prueba. Y finalmente, cuando ya nos terminemos por graduar, pues ya no tenemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya lo aprendimos ante el ensayo y error, y que siempre va a haber, porque hoy la vida nos ofrece espacios como el que estamos teniendo el día de hoy, en donde lo único que tienes que hacer es abrirte a ellos. Exacto. Y pues ofrecerles a nuestros amigos la orientación que siempre, de igual forma, pues a las personas que nos busquen al 442. Eso te iba a decir, que compartas por favor tu contacto. WhatsApp 442 122 3677 WhatsApp. Pueden solicitar una reunión conmigo que no tiene costo, para poderlos orientar, escucharlos, ver cómo los podemos ayudar. Bien. Darles las ligas para que puedan accesar al curso. Ah, bien. A las guías, no nada más tengo una guía sobre adolescentes, tengo una guía sobre gratitud, está un curso de ansiedad y depresión. Hay un montón de cosas ahí que pueden ellos accesar. Perfecto. Tiene ahí cuotas, la verdad, bastante módicas, otras son gratuitas. Bien. Entonces, está mis redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. ¿Cómo te encontramos? Alberto Díaz-SIC en Instagram y Neuromap en Facebook. Perfecto. Tomen nota aquí con Alberto, vale la pena contactarlo. Muchísimas gracias, Alberto. Fue un placer. Te voy a robar otro día también. Me encanta así compartir. Estos espacios son enriquecedores, ¿no? Para nosotros, para el público. ¿Quieres despedirte? Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias por el favor de su tiempo y nos vemos aquí de nuevo pronto. Pues bueno, soy Leti Machado y les agradezco que nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando. Todas las semanas tenemos temas súper interesantes que, créanme, les va a mí y a ustedes a ayudar a tener un crecimiento favorable. Muchas gracias. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras. Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.